Dios de infinita misericordia, Dios de infinito amor, delante de tu presencia estamos aquí, donde te damos gracias porque ya tú nos has venido bendiciendo, mi Dios. Hemos llevado a cabo un devocional glorioso, donde hemos sentido tu presencia en una forma especial. Gracias por esta bendición. Gracias por este pueblo que está aquí presente en esta noche. Gracias también por ese pueblo que nos sintoniza a través de los medios, que nos escucha en los distintos lugares, Señor. Te damos gracias, Señor, también por ello. Pues, Padre, en estos momentos pasamos a la parte de la exposición de la palabra, la cual te pedimos que tú seas quien tomes el control de nuestras vidas. Que tú nos uses como tú quieras. Tú que conoces la necesidad de los oyentes. Pues, Padre, te pedimos, Señor, que tú nos guíes en una palabra que pueda tocar los corazones en esta noche. Que sea de edificación a las vidas, Señor. No conforme a mi voluntad, Señor, sino conforme a tu voluntad. Así te pedimos, mi Dios, y nos presentamos delante de ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pueden tomar asiento. En esta noche yo quiero hablar bajo el tema muerto a las transgresiones. Yo no sé cuántos pueden interpretar esa expresión. Muerto a las transgresiones. Eso es para la iglesia, eso es para usted y para mí, que decimos que somos nueva criatura en Cristo Jesús, que profesamos que tenemos a Cristo en nuestros corazones y que hemos renacido de nuevo, que hemos sido sacados de la esclavitud del pecado y hemos sido transformados en una nueva criatura. Tenemos una identidad completamente distinta a la que tiene aquel que no ha conocido al Señor. Acompáñenme a la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, el capítulo 3. Y vamos a estar leyendo como base de lo que vamos a hablar en esta noche, en los versículos 23 y 24, donde leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servid. ¿Te das cuenta? Que ya no servimos al mundo. Ya no pertenecemos al mundo. Ya no somos como el mundo que nos rodea, sino que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Caminamos en esta vida en un camino de peregrinaje, pero no somos ciudadanos de este mundo, porque pertenecemos a la patria celestial, donde ahí estaremos con el Señor por toda la eternidad. ¡Gloria a Dios! Por eso decía la alabanza: despierta, despierta, porque Cristo ya pronto nos viene a buscar, porque no pertenecemos a este mundo. Peregrinamos todos los días en este mundo, pero no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del reino celestial. Gloria a Dios, aleluya. Yo quiero en esta noche, si así el tiempo me da, porque es un tema bastante extenso pero yo quiero en esta noche tocar 9 puntos importantes sobre este tema. El
primero se llama: sed íntegros y fieles a Jehová. ¿Cuántos de los que están aquí se sienten ser íntegros y fieles a Jehová? Se quedaron pobres, gloria a Dios. Pero no mientan, que la integridad no tiene nada que ver con la mentira. La integridad es la verdad. La integridad es la fidelidad a Dios. La integridad es esa transparencia que nos manda la palabra del Señor que tiene que haber en nosotros. Sed íntegros y fieles a Jehová, no andando en este mundo con astucias por ser visto de los hombres, sino andando en esa fidelidad, reconociendo que le servimos a un Dios el cual nosotros no podemos escondernos en ningún momento, sino que ante esa presencia de ese Dios grande y poderoso somos completamente transparentes, somos como un libro abierto, donde ahí los engaños no valen, donde ahí lo que vale es la fidelidad, la integridad que tengamos a nuestro Dios, aquel que nos rescató de las garras del enemigo, que nos curó de la lepra del pecado. En el capítulo 24 de Josué, ahí encontramos unos versículos cuando Josué, ya en una etapa madura, después de haber dirigido, cumplido con el mandato que Dios le había dado de introducir el pueblo de Israel a las tierras prometidas. Cuando Josué salió de Egipto, ya era un hombre que podía sacar espada. Y como conocemos todos, que de esa gente que salió de Egipto, que se contaron dentro de los 600,000, solamente entraron 2 en las tierras prometidas. Y esos 2 fueron Josué y Caleb. Esos 2 que no miraron la adversidad. Esos 2 que cuando los enviaron a espiar la tierra a la cual iban ellos a heredar, llegaron trayendo buenas nuevas. Llegaron con un mensaje de fidelidad, confiando en su Dios. Moisés envió 12 y regresaron 10 llenos de miedo, trayendo noticias negativas. Pero llegaron 2 que trajeron noticias positivas. Que mientras aquellos 10 traían noticias negativas, pues entonces Josué y Caleb decían: es verdad que allí hay muchas murallas grandes, es verdad que allí hay gigantes, es verdad que allí están los hijos de Anás, es verdad que allí hay una nación que es poderosa, pero nosotros tenemos al Dios de los cielos, que es más poderoso que todo ello. Qué gran noticia más positiva trajeron esos 2 hombres de allá. Ellos fijaron su vista en el Creador. Fije su vista en el Creador. No fije su vista en las cosas perecederas de esta tierra. Fije su vista en el Creador. Fije su vista en aquel que lo sacó de Egipto. No cambie su mirada, sino que mantenga su firmeza en aquel que lo sacó de tierra de esclavitud y de tierra de servidumbre. Josué tenía su mirada puesta en aquel que lo había sacado de Egipto. No flaqueó en ningún momento. Por eso Dios lo llamó para que introdujera a su pueblo a las tierras prometidas, donde se ocupó de dirigir a aquel pueblo en esa integridad, en esa fidelidad a su Dios.
donde dice en el versículo 14, ahora pues temed a Jehová, le dice. Ya él había envejecido, sabía que su tiempo ya se estaba finalizando aquí en la tierra y que pronto partiría de este mundo. Pero como parte de sus últimas palabras, le recomienda al pueblo, dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses, los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Te das cuenta? ¿Qué palabras con tanta integridad? Un hombre luchador, un hombre, un guerrero, un hombre que mantenía esa integridad, esa firmeza. Y como era íntegro ante Jehová su Dios, le exhortó al pueblo que siguiera caminando en esa integridad, en esa fidelidad. Y aún en la postrimería de sus días podemos ver a un Josué que le exhortaba al pueblo que se apartara de los terafines, de los dioses paganos, de aquellos dioses paganos que los padres habían adorado en Egipto y durante la travesía en el desierto, los cuales Jehová se había desagradado de ellos. Esa fue la misión de Josué, el anhelo que había en su corazón como hombre íntegro delante de la presencia del Señor. Un hombre que había vivido en una completa fidelidad ante Jehová, Dios de los ejércitos. No tenía temor en seguirle transmitiendo al pueblo, si no era caminando en esa integridad y que no se dejara ir o que no volviera atrás a la adoración de los ídolos donde Jehová los había sacado. Eso es tipo de la iglesia de Jesucristo. Los que somos lavados con la sangre del Cordero, no podemos permitir que los viejas costumbres, la idolatría del pasado nos arrastre otra vez hacia atrás. Aquella vieja pasada manera de vivir que vivíamos antes, cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos envueltos en tantas cosas, donde todo lo pagano nos complacía, como en estos días. Hoy se está celebrando un día medio idólatra. Gloria a Dios. Y el mundo vive así, envuelto en la idolatría, en el paganismo. Pero eso es el mundo, pero la iglesia de Jesucristo tiene que ser íntegra, tiene que ser fiel a Jehová, tiene que andar conforme a la voluntad de Dios, batallando contra todas las opresiones que se puedan presentar en este mundo. Como el mundo nos quiere atragantar el modernismo de muchas maneras, como el mundo, dirigido por el poder de las tinieblas, nos quiere engañar para que, aunque digamos que estamos en Cristo, pero que caminemos como caminábamos antes, en esa vieja pasada manera de vivir, bajo un manto de apariencia, bajo un manto de hipocresía, que solamente lo que nos distinga sea que nos congregamos en la casa del Señor, pero que nuestro diario vivir sea igual que el mundo. Que todas nuestras celebridades sean igual que el mundo. Vivamos una vida de apariencia, pero vemos a un Josué que llama al pueblo a que sean íntegros ante la presencia del Señor y que no se olviden de lo que ellos habían recibido, sino que se mantuvieran en esa fidelidad a Dios, aquel que los había sacado de tierra de esclavitud, de tierra de servidumbre. Yo te digo, pueblo, en esta noche, sed íntegro, sed fiel a Jehová. No te olvides donde Dios te sacó. No te olvides que tú has sido lavado con la sangre del Cordero. Y cuando tú sientas que la opresión diabólica te quiere apartar de la fidelidad hacia Dios, levántate con fuerza, con valentía, y enfrenta las situaciones y busca la presencia de Dios.
Porque estamos viviendo tiempos postreros. Estamos viviendo tiempos finales, donde tenemos que estar despiertos, como decía la alabanza que acabamos de cantar. Gloria a Dios, aleluya. Servir de todo corazón al Señor. Dice los versículos que acabamos de leer. Cuando nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servid. Nuestra herencia no viene de este mundo pasajero, de este mundo perdido, de este mundo hundido en el pecado, sino que nuestra esperanza viene de Jehová, Dios de los ejércitos. Servirle de todo corazón al Señor. Ese es el segundo punto que quiero en esta noche exhortarle a la congregación: que le sirvamos de todo corazón al Señor con toda integridad. Tu caballero que te aleja de la congregación y a veces te desaparece por un par de días, haz un recuento de tu vida. Tengo unos cuantos caballeros dentro de la congregación que me están faltando mucho a los cultos. Tengo unos cuantos caballeros dentro de la congregación que me faltan mucho al ayuno. Por eso dije al principio: haz tus arreglos para que el próximo ayuno estés aquí. Haz tus arreglos para que puedas venir más a la casa del Señor. Porque este es el lugar donde Dios nos ha llamado para que busquemos de su presencia, para que recibamos la palabra del Señor, para que sigamos fortalecidos en el Señor, en una forma que estemos preparados para ese momento cuando el Señor venga por nosotros. Ese momento glorioso que estamos esperando, pero tenemos que estar despiertos, tenemos que estar preparados. Y para estar preparados tenemos que estar muertos a todas las transgresiones de este mundo que nos quieren arrastrar. Gloria a Dios, aleluya. Dice la número 3: en un andar digno. ¿De qué? De perfección. Yo le he hablado muchas veces a ustedes acerca de esto, que el cristiano tiene que andar en un andar digno en perfección, no en retroceso. ¿Cuántos en estos tiempos andan en retroceso? Pero la palabra nos manda que andemos en un andar digno, en esa perfección del Espíritu. ¿Cuál es esa perfección? Que tenemos que andar todos los días haciendo un recuento de nuestras vidas en aquellas cosas en las cuales le estamos fallando a Dios. En las cosas pasajeras de esta vida, de donde salimos, los afanes de la vida. Hoy la vida se hace que muy complicada porque el hombre la complica. ¿Usted sabía eso? Vivimos en un mundo donde la vida es complicada. Es complicada porque el hombre la ha complicado. Con los afanes, con la avaricia de tanto tener, el enemigo nos está robando el gozo de la salvación. Donde muchas veces no han el buen propósito de buscar al Señor. Donde no hay el tiempo para servirle al Señor, sino que vivimos en un mundo tan ocupado que profesamos tener a Cristo en nuestros corazones, pero con nuestros hechos lo negamos. Con nuestro andar lo negamos. Nos olvidamos de que caminamos por esta vida en un transitar, pero que nuestra morada pertenece al reino de los cielos, donde allí queremos estar en la presencia del Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 nos dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros, de la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Dice ese versículo de Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9. Ese tiene que ser el andar de todo cristiano. Que el mundo nos vea hoy diferente.
Que el mundo nos vea hoy gente completamente transformadas. Que el mundo nos vea que hoy hemos cambiado totalmente de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de sentir, de nuestra manera de actuar. Que nuestra vida es totalmente diferente a la que ayer teníamos. Porque hubo un Dios poderoso que nos sacó de tierra de esclavitud, que nos sacó del pecado, que nos sacó de la maldad. Y hoy caminamos por el desierto, pero vamos rumbo a las tierras prometidas. Hoy caminamos en un camino de peregrinaje, pero caminamos con una esperanza, y no una esperanza cualquiera, una esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que tenemos que presentarle al mundo, viviendo completamente en un andar de perfección. Y aquella vieja pasada manera de vivir ya quedó atrás. Y hoy somos nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que aquellos pecados que antes acometíamos, ya eso quedó atrás en el pasado. Que ese afán de vida por las cosas materiales quedó atrás. Y hoy nuestro afán es servir al Señor de corazón, andando en un andar de perfección, buscando una relación más íntima con nuestro Dios, buscando más de su presencia. Que aquellos ídolos que antes nos invadían, ya hoy nos hemos apartado. Hablando de ídolos, ¿cuántas fiestas paganas celebra el mundo? Pero esos son ídolos que pertenecen al mundo, no pertenecen a la iglesia de Jesucristo. Porque nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús y hemos abandonado todos esos ídolos cuando nos hemos convertido a Cristo. Aquellos que se convierten a Cristo, o aquellos que nos convertimos a Cristo, debemos abandonar la adoración de ídolos muertos. Este mundo está lleno de ídolos muertos, afanes innecesarios, celebraciones innecesarias, que solamente se convierten en ídolos que Dios no se agrada y que no son para el cristiano, que tiene que andar en una perfección, que debemos andar en esa fidelidad con nuestro Dios, en esa integridad, caminando firmemente los caminos del Señor, entendiendo que somos siervos del Dios viviente, que no pertenecemos al mundo. Y si no pertenecemos al mundo, ¿por qué tenemos que celebrar todas las festividades del mundo? Si no pertenecemos al mundo, ¿por qué tenemos que celebrar todas las festividades, las navidades, los cumpleaños, Día de Padre, Día de Madre? Todas las festividades del mundo. ¿Por qué si nosotros no pertenecemos al mundo? Nosotros pertenecemos a Cristo, donde tenemos que andar en un camino de perfección. Porque caminamos por este mundo, pero caminamos en un andar digno de servir a nuestro Dios en un camino de perfección. De ahí nos sacó Dios. ¿De dónde Dios te sacó? De la esclavitud del pecado. Esa es la esclavitud más grande que hay, la esclavitud del pecado. La enfermedad más grande que hay, la lepra del pecado. Cristo nos sacó de ahí, nos curó, nos limpió, nos sacó de Egipto, que éramos esclavos, y nos puso a caminar en un camino digno de una perfección para llegar a las tierras prometidas, para llegar ante la presencia de nuestro Dios, donde allí estaremos por toda la eternidad. Nos sacó de la muerte, nos dio vida y nos ha convertido en siervos del Dios vivo. Qué grande bendición recibimos los que le servimos al Señor. Pero hay unas presiones diabólicas que todos los días se manifiestan en nuestro diario vivir, que nos quieren arrastrar otra vez
a aquella vieja pasada manera de vivir, a esa pecaminosidad donde vive el mundo, nos quiere arrastrar y muchas veces nos hace vivir una vida en apariencia, lo que Dios no quiere que vivamos. Cuando Dios quiere que vivamos en una completa transparencia delante de su presencia. Gloria a Dios. Y nosotros vamos al capítulo 4 del libro de los Efesios. Ahora Pablo, vemos aquí a un Pablo expresando quién era y cómo es que tenemos que vivir en el Señor. Pablo dice, yo preso en el Señor. Él no se sentía solamente preso porque estaba bajo unas cadenas. Él se sentía también preso por el compromiso que tenía con la predicación del Evangelio, que no podía cesar, que no podía detenerse, sino que tenía que seguir cumpliendo con el ministerio el cual Dios le había encomendado. Pues ahora él dice, yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y continúa diciendo, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Mire cómo dice el apóstol Pablo, preso en el Señor, caminando en esa integridad, en esa perfección. Preso, porque tengo que hacer la voluntad de mi Dios. Y él le recomienda a la iglesia de Éfeso y le dice, andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Oiga, la paciencia, la templanza, la mansedumbre son unos requisitos muy importantes en la vida del creyente. Cuando estábamos en el mundo, resolvíamos los problemas como se nos antojara conforme a la carne. Pero ahora en Cristo Jesús nos manda que seamos pacientes, que soportemos la tentación, que nada nos saque. ¿Por qué? Porque estamos presos en el Señor, estamos comprometidos con Dios. Ya no podemos vivir conforme a la carne. Ya nuestro vocabulario tiene que ser completamente distinto. Nuestras actitudes tienen que ser completamente distintas. No pueden ser como ayer. Porque ayer vivíamos en pecado. Pertenecíamos a Egipto. Pero hoy pertenecemos a la patria celestial. De ahí nos sacaron. Pero tenemos que estar comprometidos, andando en el temor de Dios. Y tenemos que andar con toda humildad, dice Pablo. Tenemos que andar con toda mansedumbre. Tenemos que andar en el Espíritu. Cuando el hombre renacido anda en el Espíritu, usted sabe que anda en un camino de perfección ante Dios, que anda buscando la presencia del Señor, que no anda perturbado con las cosas del mundo, que aquella vieja pasada manera de vivir quedó atrás. Y hoy tenemos la paciencia que nos da Dios. ¿Para qué? Para vencer esas tentaciones. Esas tentaciones que nos vienen de muchas maneras. Que si antes éramos borrachones, mira la tentación otra vez. Hay que resistir esa tentación. Que si antes éramos adúlteros, viene la tentación, pero hay que resistir la tentación porque somos nueva criatura en Cristo Jesús y nos conviene andar en el camino de la perfección. Nos conviene todos los días ir arreglando nuestros caminos, enderezando nuestros pasos, andando en el temor de nuestro Dios, no andando como ayer andábamos, porque hoy somos nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro, testificando en todo tiempo y dando gracias al Señor en todo tiempo. Tenemos que andar sin cesar día y noche. Oiga, qué integridad es esa. En la vida cotidiana, el hombre muchas veces es íntegro a muchas cosas. Aún en la vida cotidiana, dentro de la gente que no conoce al Señor, vemos gente que son íntegras. Son íntegras a su matrimonio, son íntegras a su patrono. El
patrono es íntegro al empleado. Somos íntegros en muchas cosas, aun cuando muchas veces no habíamos conocido al Señor. Pero hoy que conocimos al Señor, tenemos que ser más íntegros en todas las cosas y cambiar aquellas cosas que antes teníamos, que no eran del agrado del Señor. Hoy tenemos que ser íntegros, manteniéndonos firmes, reconociendo que lo que hemos recibido de parte del Señor ha sido una obra grande, un milagro. ¿Usted sabía que el milagro más grande que puede recibir el hombre es el milagro de la salvación? En la predicación se habla mucho de los milagros cuando suceden las sanidades, pero el milagro más grande que puede recibir el hombre es el milagro de transformación. Que somos rescatados de la vieja pasada manera de vivir y hoy caminamos en novedad de vida porque Dios así lo ha permitido. Y por eso nosotros tenemos que andar día y noche dándole gracias a Dios. No podemos cesar. Ese sería el punto número 4 en esta noche. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo al capítulo 26 de los Hechos, donde vamos a estar leyendo por ahí de los versículos del 1 al 7, donde Pablo, aún ante su defensa ante Agripa, mantiene su función de predicar el Evangelio. En unas circunstancias tan difíciles, vemos a un Pablo que camina sin cesar de día y noche predicando el Evangelio. Como un hombre agradecido, como un hombre arrepentido, caminaba agradecido, reconociendo que lo que había recibido del Señor era grande y que no se podía detener, y que de día y de noche testificaba de lo que había recibido. Pues él le dice: entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, tendiendo la mano, comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Sus propios hermanos de nacionalidad lo estaban acusando, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a las más rigurosas sectas de nuestra religión, vivía fariseo, defendiendo toda la ley. Dice él: y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Esa era la defensa, pero usted podemos ver que en medio de su defensa él estaba siendo fiel a Dios. No porque estuviera en un momento estrecho se iba a parcializar. No, él estaba con la verdad ahí, manteniendo esa integridad ante Dios, testificando sin cesar que aún estaba preso, pero estaba testificando de las grandezas del Señor, de lo que había recibido. Porque cuyo cumplimiento esperan para que han de alcanzar nuestros 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Será parte de la defensa de Pablo. Mientras se defendía, estaba proclamando el Evangelio, estaba predicando, porque no se podía detener. Ahí podemos ver también a un Pablo que en su defensa ante Agripa, tratando de convencer al pueblo judío de que Jesús, ¿quién era? De que Jesús de Nazaret, por el cual había sido transformado, era el cumplimiento de la promesa. En esa circunstancia vemos a un Pablo defendiendo el Evangelio de Jesucristo, defendiendo que aquel que los judíos habían crucificado era el Hijo de Dios.
que no era cualquier personaje. Aunque Pablo podemos entender que Pablo tenía cierto orgullo nacional como judío. Como judío, él tenía cierto orgullo nacional y sentimental de unir que las 12 tribus a pesar de la dispersión de Israel. Pero mientras muchos de los judíos lo acusaban, él reconocía que lo que había recibido de parte de Dios había sido grande. Y no temía estar preso por causa del evangelio, sino que predicaba el evangelio con fidelidad, reconociendo que lo que había recibido de parte del Señor había sido grande, una transformación grande. Cuando antes era fiel a la ley, ahora recibió una transformación y él se sentía completamente comprometido con aquel que lo había rescatado, con aquel que lo había libertado del pecado, con aquel que le había aclarado todas las cosas y lo había llenado de su gracia y lo había hecho comprender que aquel el cual él perseguía era el Hijo unigénito de Dios, era el Redentor del mundo, era el que vino a libertar y a unir el pueblo de Israel. Cuando había un pueblo completamente dividido, porque habían 10 tribus por un lado, 2 por el otro, completamente dispersas. Pero pudo entender Pablo, por el Espíritu que había recibido, que Dios lo había llamado a ese ministerio y que él tenía que andar en una fidelidad ante la presencia de Dios. Se sentía comprometido y no había nada que lo detuviera de buscar y defender ese santo evangelio, del cual él había sido rescatado del pecado y estaba en novedad de vida, cumpliendo y entendiendo cuál era el misterio de lo que Dios quería para su pueblo Israel. Que no se perdiera el pueblo, sino que ese pueblo pudiera entender que aquel Jesús de Nazaret, título de menosprecio, era el Hijo unigénito de Dios, el Redentor del mundo. Ahora, como punto número 5, tenemos aquí con juicio y santidad. ¿Se da cuenta? La santidad nunca puede estar alejada del cristiano. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Nos dice en el capítulo 12 del libro de los Romanos, los versículos 1 y los versículos 2, nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo suplicándole: así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no sacrificio muerto, un sacrificio de juicio y de santidad. Porque para que haya santidad en el cristiano, eso se convierte en un sacrificio. Muchas veces yo le he enseñado a ustedes que esta vida en el Señor se compone, como dice el mismo apóstol Pablo en los Gálatas, que es la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne, donde dice que ambos se oponen entre sí. Pues ¿qué sucede cuando hay esa lucha? Se convierte en un sacrificio, en algo que nos cuesta. No olvidemos que un sacrificio es algo que nos cuesta. Un sacrificio no es algo que no nos cuesta. Un sacrificio es algo que nos cuesta. Por eso es que el ayuno es un sacrificio. Por eso es que la oración es un sacrificio. Por eso es que leer la palabra es un sacrificio. Por eso es que venir a la casa del Señor es un sacrificio. ¿Por qué? Porque eso le cuesta y a la carne no le gusta. Cuando no le gusta la carne, nuestro andar en el Espíritu se convierte en un sacrificio para la carne. Porque eso a la carne no le llama la atención. Hoy estamos nosotros aquí congregados, pero la carne dice: qué bueno si tú estuvieras en la terraza ahora mismo conversando con tus amigos y cogiendo aire fresco.
Y tiene que estar aquí en la casa del Señor, en un sacrificio por 2 horas o 3 horas, escuchando la palabra del Señor. Esto a la carne no le gusta. Pero sí, en el Espíritu recibimos bendición, recibimos fortaleza, recibimos alimento espiritual que nos nutre espiritualmente, que nos fortalece para seguir peleando la buena batalla de la fe, que nos mantiene vivos, que nos mantiene despierto en el Señor. La oración a la carne no le gusta. ¿Quién ha dicho que la oración a la carne le gusta? Es un sacrificio para la carne, pero una bendición para el espíritu. Ahora Pablo dice: así que, hermano, os ruego, dice él, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, nuestro diario vivir. ¿Se da cuenta? Que ese es el sacrificio del creyente. En nuestro diario vivir tenemos que andar contrarrestando todos los apetitos de la carne para poder vivir en santidad conforme como Dios quiere que andemos. En juicio y santidad. Ahora dice el versículo 2: no os conforméis a este siglo. ¿De qué siglo está hablando? Está hablando de este mundo pecador. ¿Cuántos cristianos se conforman hoy a este siglo y dicen que tienen a Cristo en el corazón? Pero yo te digo en esta noche que si tú andas así, tienes nombre de que vive, pero estás muerto. Si tú caminas así en el Evangelio, tienes nombre de que vive, pero estás muerto. Suenas como una campana, pero no tienes vida. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se da cuenta? Buscando en una dirección de la perfección. Es que el cristiano siempre tiene que andar en un camino de la perfección. Muchas veces yo les he dicho a ustedes que lo que concierne a lo material, la Biblia nos dice, el mismo Jesús nos dijo: con un pan que comer, con un vestido que vestir, con eso estoy contento. Pero cuando se trata de lo espiritual, tenemos que andar como dice el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo por ti, oh Dios, el alma mía. Ahí en Cristo el conformismo no existe. En Cristo lo que existe es, y lo que nos manda la palabra del Señor, es ir a andar en una transformación diaria, buscando la presencia del Señor, llenándonos más de su espíritu, no caminando como camina el mundo, en una conformidad. ¿Cuántos cristianos dicen: es que yo me siento bien? Y andan completamente en la carne, vacíos. Una conformidad. Es que Dios es todo amor. Dios conoce mis pensamientos. Algo dicen con verdad, que Dios conoce los pensamientos. Pero añádele lo demás. Añádele: Dios conoce mis pensamientos y sabe que yo no soy recto ante su presencia. Eso es lo que tenemos que añadirle. Pues ahora este versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, a este mundo pecador, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buscando siempre ¿qué? Esa perfección en el Señor. Caminando en un andar de novedad de vida. Reparando todos los días aquellas cosas que el Espíritu nos dice que está mal. Porque por eso tenemos ese toque del Espíritu. Ese Espíritu nos denuncia todos los días. Cuando viene la tentación y queremos ceder al pecado, ese toque del Espíritu Santo que hemos recibido nos dice: hey, vas mal, no metas la pata. Cuando llega a las 6 de la tarde y viene la tentación que te dice: este trabajo tú tienes que terminarlo, olvídate del culto. Eso es una tentación. Pero si tú tienes el Espíritu y dices: es que no puede ser,
¿Se da cuenta como los dos se oponen entre sí? La carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. El espíritu te denuncia y te dice: tú eres nueva criatura en Cristo Jesús. El tiempo de hacer lo material pasó. Ahora viene el tiempo de tú gozarte en lo espiritual. Hay una oposición, hay una tentación, hay una guerra ahí. Pero si estamos en el espíritu, podemos ganar esa guerra. Podemos ganar esa batalla y dejar todo a un lado y me voy a hacer las cosas del Señor. Y esto no sucede en todo nuestro diario vivir, porque no sucede en la oración, no sucede en el tiempo de escudriñar la palabra, no sucede en el tiempo de compartir el evangelio, no sucede en el tiempo de vivir en la santidad que Dios quiere que vivamos. En todo podemos sentir que es una guerra, es una batalla continua. Y ni siquiera hablemos cuando vienen las tentaciones de otra índole que son mayores, que recibimos ese choque tan directo en nuestros corazones, que nos hace retroceder y enderezar nuestros pasos y caminar en la santidad que Dios quiere que caminemos. En ese capítulo 11 de Romanos, el versículo 36 nos dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Aleluya. Ese tiene que ser nuestro vivir, nuestro andar. Andar en el deseo, en la búsqueda de la presencia de Dios. Entendiendo siempre que todas las cosas son para su gloria. Y debemos responder en ofrecimientos. ¿Por qué? Porque estamos esperando un fin futuro en Cristo Jesús, una redención eterna. No os conforméis. Esto lo podemos ver, que se trata de ser conformado, se refiere a asumir una expresión externa que no refleja lo que en verdad está en el interior, como una especie de máscara o acto de encubrimiento. La forma de la palabra implica que los lectores de Pablo ya habían permitido que esto sucediera y debieran impedir que esto continuara. Es que esta tiene que ser nuestra manera de vivir. El cristiano no puede vivir de otra forma. El cristiano no puede vivir pensando en que no tiene que enfrentar la tentación. El cristiano tiene que vivir siempre pensando que la tentación va a venir todos los días a nuestra vida, pero que en el nombre de nuestro Señor podemos vencerla y que podemos andar en el temor de Dios si realmente nos presentamos a Dios con un corazón íntegro, con un corazón lleno de amor, con un corazón lleno de paz, porque sabemos que ese es el único quien nos puede librar de las garras del pecado, de caer en las tentaciones. Siempre debemos tener en nuestra mente y andar sin temor, porque somos ¿qué? Libertados por Dios. ¿Quién fue que lo rescató usted del pecado? Yo le pregunto en esta noche, ¿quién lo sacó usted del pecado? ¿Quién lo libertó del pecado? Aquel que lo libertó del pecado es quien nos sigue librando y protegiéndolo. Por eso tenemos que andar sin temor, pensando que aquel que nos libertó del pecado tiene el poder para seguirnos dirigiendo en esta trayectoria. Ese fue uno de los grandes tropiezos que tuvo el pueblo de Israel. Se olvidó rápidamente de quién los había sacado de Egipto. Se olvidó rápidamente de quién los había librado de que las plagas en Egipto los contagiara a ellos también. Que se olvidaron rápidamente de aquel que le dijo que los iba a librar de la muerte de los primogénitos. Que se olvidaron de aquel que los hizo cruzar por el Mar Rojo en seco. Rápidamente que cayeron
en el camino del desierto comenzaron a blasfemar el nombre de Dios. Cuando la palabra del Señor nos manda que debemos caminar sin temor, porque hemos sido libertados por Dios. Siempre tiene que estar en nuestra memoria: si Dios me sanó de la lepra del pecado, el pecado mayor o la enfermedad mayor del hombre, me libertó, me transformó, me trajo a sus caminos, ese tiene el poder también de dirigirme en este caminar de la vida. Por eso depositamos toda nuestra fe, toda nuestra confianza en nuestro Dios, porque lo mayor ya Él lo hizo, que fue que nos transformó. Esas cadenas nadie las puede romper. No hay poder en la tierra que pueda romper las cadenas del pecado. No hay poder en este mundo que pueda librar al hombre de las cadenas del pecado. Solamente el poder de Dios es quien tiene el poder para libertarnos. Ahí no vale ni el rico ni el pobre, ni el famoso, ni el menos famoso, ni el anciano, ni el joven puede romper las cadenas del pecado. Solamente Cristo puede romper las cadenas del pecado. Y si te libertó, pueblo, no te olvides de ese principio tan sagrado, que Dios te libertó, que tú eres libre porque Cristo te libertó. ¿Por qué tienes que caminar lleno de miedo? Fortalécete en Él, andando en el temor y la santidad de nuestro Señor Jesucristo, caminando en esa integridad. En Lucas capítulo 1 versículo 74 nos dice que libertados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Qué grandes promesas hay en la palabra del Señor. Cuando nos dice que libertados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos al Señor. Qué promesa más preciosa hay en esta palabra del Señor. Esa promesa es la que tenemos que siempre recordar en nuestros corazones. ¿Quién te libertó? ¿Quién te rescató? ¿Quién te llamó? ¿Quién fue el que te sacó? ¿Quién fue el que te transformó? El mismo que te transformó es el que te da el poder para tú vencer toda la adversidad. Ese que te transformó y te tiene aquí, caminando en los caminos del Señor, es el mismo quien tiene el poder para seguirte librando de toda tentación. Así que cuando venga la tentación, clamemos a Él de todo corazón, porque si Él nos libertó del pecado, nos redimió, hizo la obra mayor en nosotros, hizo la obra que nadie podía hacer, que el dinero no la podía hacer, que mis amigos no pudieron librarme del pecado, pero Cristo me libertó. Hizo lo principal en nosotros, y por su gracia somos salvos. Por su gracia caminamos en novedad de vida. Nos libertó. Esto se refiere ¿qué? A nuestra salvación, que somos salvos. ¿Por qué? Por su gracia, por su amor, por su misericordia, por su grande bondad. Si nosotros vamos al capítulo 12 de Génesis, el versículo 3, cuando llamó a Abraham, no era Abraham, era Abraham que se llamaba. Una de las cosas que hizo Dios fue cambiarle, modificarle hasta su nombre. Eso no sucede a nosotros, nos modifica cuando nos llama. Cuando nos llama, nos transforma, nos modifica, nos hace nueva criatura. En ese capítulo 12, versículo 3 de Génesis, dice: cuando Dios llama a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren. Le dice, qué grandes promesas. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Qué grandes promesas. Qué grandes promesas podemos ver que hay en las Sagradas Escrituras. Y si vamos al capítulo 17 de Génesis, el versículo 4 nos dice: he aquí mi pacto es contigo, y serás madre de muchedumbre de gente. Qué grandes promesas tiene Dios para sus hijos.
Y si vamos al capítulo 22 de Génesis, el versículo 17 dice: de cierto, una verdad, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. ¿Qué expresiones más lindas le dieron a Abraham en ese tiempo cuando lo llaman? ¿Qué expresiones más lindas encontramos ahí cuando dice: de cierto te bendeciré? Confía de todo corazón que te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de los enemigos. Esa misma promesa está en nosotros cuando Dios nos llamó. Nos dio esa promesa de vencer las puertas del enemigo. Que no vendrá ninguna tentación mayor de la que podamos resistir, nos dice la palabra del Señor. Porque tenemos un Dios poderoso que nos ha libertado de la esclavitud. Somos libertados por el poder supremo de Dios. No somos libertados por nada de lo que hay en esta tierra, sino que el poder grande de Dios es el que nos ha libertado. Porque muchas veces podemos decir que no podemos vencer la tentación. Hay que servirle a Dios sin temor, porque nos ha libertado. Nos ha libertado por su gracia. Nos ha libertado por su amor. Nos ha libertado porque su misericordia nos ha alcanzado. Y hemos dado un paso de avance al ser libertados. El paso más grande que puede dar el hombre es el ser libertado de las cadenas del pecado. No hay razón para desconfiar de ese Dios poderoso, el cual nos ha sacado de las tinieblas a la luz. Ahora, como punto número 7, dice: con motivación sincera y espiritual. ¿Qué usted entiende con motivación sincera y espiritual? Sincera, transparencia. No puede haber allí hipocresía. Tenemos que hablar como nos dice la palabra. Nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Íntegros ante la presencia del Señor. Con una motivación sincera y espiritual. Transparente, confiando en ese Dios grande y poderoso, sin ningún tipo de hipocresía. Romanos capítulo 7, versículo 6 nos dice: pero ahora estamos libres de la ley. ¿De la ley qué? De la ley de los mandamientos, refiriéndose a los judíos. ¿Y nosotros de qué ley? De la ley del pecado que nos tenía atado, en la cual no podíamos tener salvación. No diciendo, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que si vamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La ley del pecado, donde viven todos aquellos que no han recibido esa grande bendición, que no han sido rescatados, que no se sienten perdonados. Pero nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, hemos sido redimidos, nos sentimos perdonados, nos sentimos liberados del pecado. Y como somos libres del pecado, caminamos con una motivación distinta, una motivación sincera, una motivación espiritual, que todas las cosas las ponemos en las manos del Señor. Señor, tú eres quien tienes el poder, tú eres quien tienes toda autoridad, y si tú me salvaste de las garras del pecado, tú tienes el poder para seguirme libertando y no dejarme caer en las tentaciones. Lléname más y más de esas riquezas espirituales, que yo me sienta más motivado en tus caminos, que yo me sienta más lleno de tu presencia, que yo me sienta caminando con una fidelidad mayor hacia ti, con una dedicación.
Dice en un nuevo estado mental que el Espíritu produce en el creyente. Eso es lo que recibimos. ¿Qué es lo que recibimos? Una mente completamente diferente en el Espíritu. Eso es lo que se produce en el creyente, que se caracteriza ¿por qué? Por un deseo distinto a lo que antes teníamos. Antes el deseo era de estar deleitándonos en la carne, viviendo una vida conforme a la carne, porque teníamos una mente estrecha pensando en que esta vida, el que no le sirve al Señor, el que no ha sido redimido, siempre vive pensando en esta vida. Algo pequeño, algo diminuto, podemos añadirle algo que se puede acabar hoy mismo. El hombre que vive en pecado siempre vive pensando en cosas pequeñas, en cosas diminutas, en una vida corta. Y dice, esta vida es una y tenemos que vivirla. Pero los que estamos en Cristo Jesús decimos totalmente y pensamos algo totalmente diferente, porque hemos sido transformados y decimos, no, yo vivo aquí una vida en sacrificio, buscando la presencia del Señor, porque yo espero una redención eterna. Los que estamos en Cristo decimos, yo estoy pensando en grande, en una vida eterna, no en migajas de este mundo. Las migajas de este mundo se acaban, déjaselas al mundo, pero piensa espiritualmente que lo que has recibido es grande de parte del Señor, y que hemos sido renovados de esa vieja pasada manera de vivir, de ese régimen viejo de la letra, de ese código externo de este mundo, que solo pudo producir ¿qué? Hostilidad y condenación. Porque el hombre que vive pensando solamente en esta tierra, lo que produce es hostilidad y condenación, porque está pensando solamente en las cosas terrenales de esta vida. No tiene un pensamiento espiritual, sino que está pensando solamente en las cosas terrenales de esta vida. Pero nosotros, los que estamos en Cristo, estamos pensando no en esta vida. Al contrario, cuando va pasando un día más, un día decimos, gracias te doy, Señor, porque ya tú me ayudaste a vencer este día, y me siento que si tú vienes ahora, me voy contigo. Pero es una batalla menos que me queda por pelear. Así vive el cristiano, con una mente totalmente distinta, porque estamos esperando nuestra redención eterna. ¿Y vivimos cómo? Como punto número 8, dice, de una forma agradable a nuestro Dios. Esa es la meta. Esa es la meta. Viviendo de una forma agradable a nuestro Dios. Señor, yo no sé cuántos le dicen en oración todos los días, pero yo le puedo dar por testimonio aquí en este lugar santo, que yo le digo, Señor, ayúdame a perfeccionarme más en ti. Ayúdame a vivir una vida más cerca de ti. Ayúdame a sentir tu presencia de más de cerca. Ayúdame a reparar los agravios. Quiero vivir una vida de forma agradable a mi Dios. Dice el capítulo 12 de Hebreos, el versículo 28, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Usted entiende lo que significa un reino inconmovible? Algo que no se puede mover, que está fijo. A Pedro le dijeron allá, a ti te daré las llaves del reino, y sobre esta roca tú edificarás mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. ¡Qué grande promesa! ¡Qué grande promesa! Le dijeron a Pedro. Le dijeron, tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves del reino, y sobre esta roca tú edificarás mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre
ella. O sea que no la vencerán. Si tú has nacido en Cristo Jesús, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ti. Busca ser agradable al Señor. ¿Y qué es lo que nos manda la palabra del Señor? Cómo serle agradable. Que haya fe. Hay que tener fe. Y cuando tenemos fe, muchas veces hablamos de fe cuando decimos, yo sé que el Señor me va a sanar. Yo sé que el Señor me va a ayudar a resolver este problema. Yo sé que el Señor me va a bendecir, porque yo le estoy pidiendo a Él que me dé una casa nueva. Yo sé que el Señor me va a restaurar mi matrimonio. Va a cambiar mi hogar, que mi hogar va a ser un hogar de paz, de armonía. Yo tengo fe que Dios va a obrar con mis hijos. Y ¿para cuántas cosas tenemos en la vida fe? ¿Verdad que sí? Pero sobre todo hay que tener una fe puesta en que mi Redentor viene. Y en medio de las situaciones, Él me da las fuerzas para vencer. Porque ahí está promesa que dice, la misma que le dieron a Pedro, te dieron a ti y me dieron a mí. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificarás mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Las tentaciones del enemigo no te pueden derrotar. Ten fe de que tú estás fundado sobre una roca inconmovible. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Sintámonos llenos de gratitud, de alegría. Sintamos llenos de gozo. No de tristeza en medio de las pruebas y las situaciones, sino llenos de gozo. Porque tenemos un Cristo maravilloso que pelea por nosotros. Estamos fundados sobre esa roca inconmovible. Dice, con gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hay unos requisitos ahí. Yo le he dicho a ustedes en cuántas ocasiones que todas las promesas del Señor están condicionadas. Todas las promesas en esta santa palabra están condicionadas. No hay una promesa en esta santa palabra que no esté condicionada. Eso es como cuando usted compra una póliza de un seguro. Esa póliza está condicionada. Hay unas letras pequeñas que hay que estar pendientes. Hay que leerlas bien con detenimiento, porque ahí están las condiciones. Pues en la palabra del Señor, todas las promesas están condicionadas. Ahora, ¿qué nos dice este versículo? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, una roca que no se mueve, que las promesas son fieles, que no hay manera de que esas promesas no se cumplan en nosotros. Tengamos gratitud, sirvamos con alegría. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor. Ahí están las condiciones, con temor y reverencia. La promesa está ahí, pero dice, ahí están las condiciones, las cuales también tenemos que cumplir. Que tenemos que agradarle con temor y reverencia. Un reino inconmovible. Dios creó un cielo nuevo y una tierra nueva. Esa es la promesa que tiene para nosotros. Ahorita Alberto, en las pocas palabras que dijo en el devocional, nos habló de eso. ¿Cuál es la promesa? Que Dios tiene para nosotros un cielo nuevo y una tierra nueva. Un reino inconmovible. Una tierra nueva. La santa ciudad. La nueva Jerusalén, que será eterna e inconmovible. Donde las promesas de Dios, ¿qué son? Que aquellos que andemos conforme a su voluntad, en esa integridad, en ese temor de Él, viviendo una vida muerto a las transgresiones del pecado en el cual vivíamos antes, nos espera
una nueva ciudad, una nueva morada con Cristo, una morada eterna e inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella, dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Podemos entender que esa segunda palabra tiene que ver con lo que se siente debido al hecho de estar en la presencia de Dios. Eso es lo que sentimos todos los días. El cristiano que ha nacido de nuevo vive pensando en que un día me voy con mi Dios. Ahí está mi meta. No está pensando en que me voy en un crucero o que me voy de vacaciones. No, yo me voy a mi morada eterna. Como último punto en esta noche, dice, constreñidos por el amor de Cristo. Dice, constreñidos por el amor de Cristo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Dice ese versículo, qué lindo, de 2 Corintios el capítulo 5, para aquellos que no han podido buscarlo en sus Biblias. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, dice que luego todos murieron. Todos los que estamos en Cristo, ¿a qué hemos muerto? A esa vieja pasada manera de vivir, a esa vida pecaminosa. Y hoy somos nueva criatura en Cristo Jesús. Hemos sido renovados, hemos sido transformados, hemos sido cambiados. Y ese amor es quien nos constriñe. Ahora, si nosotros vamos a hablar y descifremos este versículo, porque el amor de Dios nos constriñe, dice. Siempre andamos pensando lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Yo no sé cuántos piensan en eso, en lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Si usted se siente agradecido de estar en los caminos del Señor o no se siente agradecido. ¿Cuántos viven como un zombie en este mundo? Profesando ser cristiano, pero no piensan. No sacan el momento para presentar de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pensando que si uno murió, que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, que pagó nuestra deuda de pecado y que somos salvos por su gracia. Ese amor nos constriñe, nos llena de nostalgia en nuestro diario vivir. Que las pruebas y las persecuciones de este mundo no nos detienen, porque ese amor nos constriñe. Ese amor sobrepasa a todo sufrimiento. Ese amor sobrepasa a todo lo que el mundo nos quiere impartir en esta vida. Y cuando el mundo quiere, con sus deseos, viene, es que lo que yo he recibido ha sido demasiado de grande. Yo no cambio esto. Por eso el apóstol Pablo, y me gusta mucho ese versículo, ese capítulo, por eso lo cito mucho. Ese capítulo 8 de Romanos, cuando Pablo dice, ¿y quién me apartará del amor de Cristo? Él se hace una pregunta, el mismo con signo de interrogación. ¿Quién me apartará del amor de Cristo? Y continúa por ahí para abajo, hablando que ni la cárcel, que ni la muerte, que ni la vida, que ni el hambre, ni la pestilencia, ni la persecución, ni lo alto, ni lo profundo. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo nos constriñe y nos hace pensar de esa manera de vivir. Y cuando viene la tentación a nuestras vidas, el amor de Cristo nos constriñe. Nos recordamos de lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso nos da la fuerza para poder vencer toda tentación del enemigo. Cuando pensamos esto, que si uno murió por todos, ¿por cuáles todos murió Cristo? Por los salvados, por la iglesia. Es una puerta que se abre, pero pocos hemos tenido la gracia y la bendición de entrar por ella. En la era eclesiástica se abrió en la cruz del Calvario esa puerta, pero desde ese tiempo de Pentecostés
Hemos sido pocos los que hemos encontrado que el amor de Cristo nos ha cubierto. Pero eso que sentimos que el amor de Dios nos ha cubierto, nos ha transformado, eso nos constriñe todos los días, pensando que Cristo murió por nosotros y que por Él y por su gracia somos salvos. Que Cristo murió por el mundo entero y para siempre. Es una puerta que se abre. Pero el amor de Cristo nos constriñe cuando decimos: soy salvo por la gracia y la misericordia de mi Dios. Todos somos muertos en cuanto a las transgresiones y pecados. Cuando vivimos en esa forma, ¿qué pasa? Que vivimos una vida humillado, buscando la presencia del Señor, reconociendo que lo que Dios ha hecho por nosotros ha sido grande. Y vivimos constreñidos todo el tiempo, pensando en lo que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Y eso nos hace entonces morir a todas las transgresiones y los pecados de este mundo. Porque hay en nosotros, en nuestros corazones, un agradecimiento que no puede apartarse de nosotros, que no para. De que ese sentimiento hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque todos los que hemos muerto en Cristo hemos recibido, ¿qué es lo que hemos recibido? Una bendición. Al Él morir, nosotros recibimos una bendición. Porque al Él morir pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por eso es que podemos ver al apóstol Pablo cuando habla este versículo. Él se siente lleno de gratitud, porque Cristo lo amó. Nosotros los que estamos en Cristo sentimos el amor de Dios. Pablo sentía el amor de Dios y eso lo llevaba a él todo el tiempo constreñido en el amor, pensando en lo que había recibido. Por eso él dice en uno de sus escritos, dice que todo lo que tenía lo tuvo por basura por seguir a Cristo. Oiga, cuando usted tiene todas las cosas por basura por seguir a Cristo, es porque lo que ha recibido tiene un grande valor para usted, que es incomparable. Y Pablo dice: todo lo que yo tenía, toda la fama, todo el poderío, toda la sabiduría humana, todos mis estudios, todas mis profesiones, todo lo que tenía, Pablo dice, lo eché al zafacón. Lo hice basura, porque lo que yo encontré fue un gran tesoro en Cristo Jesús. Y nada me puede apartar del amor de Cristo. Cuando Él sintió que esa gracia, por lo cual Él lo convirtió en parte de los que murieron. ¿Que murieron a qué? A las transgresiones de este mundo. Por eso, en esta noche termino mi exposición de la palabra en esa forma y con el tema: muertos a las transgresiones de la carne, a la mundanalidad que nos quiere ahogar. Tenemos que vivir constreñidos en el amor de Cristo, pensando que Cristo murió por nosotros los pecadores y que lo que hemos recibido ha sido una bendición grande de parte de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno, mis amados hermanos, es servirle al Señor. Bien, muchas gracias en esta noche por sus atenciones.